Hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal. Estoy súper contenta de que estén aquí conmigo, listos para sumergirnos en un nuevo viaje audiovisual. Hoy, vamos a dejar de lado los mapas y las brújulas porque nos vamos a adentrar en un mundo lleno de emociones, de pasión y de coraje, un mundo donde las historias te atrapan desde el primer segundo. ¿Intrigados? Pues sí, hoy vamos a hablar de las series turcas. No es que me haya vuelto loca por los kebabs, aunque a quien no le gustan, Hablamos de esas producciones televisivas que han conquistado corazones en todo el mundo, que te hacen reír, llorar, enfadarte y hasta enamorarte. Esas historias que, a veces, parece que las vivieras en primera persona. En este vídeo, vamos a explorar las razones de su éxito, a bucear en sus tramas más impactantes, vamos a conocer a esos personajes que nos roban el aliento y, sobre todo, vamos a entender por qué, una vez que caes en su telaraña, es tan difícil escapar. Así que, si eres de los que ya se ha enganchado a este universo, o si estás pensando en darle una oportunidad, te aseguro que este vídeo es para ti. Y si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte. Es la mejor forma de no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras audiovisuales. No lo pienses más, únete a esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a encender las cámaras y a sumergirnos en este fascinante mundo de las telenovelas turcas. Prepárense para un mar de emociones. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha topado alguna vez con una serie turca mientras zapea por la televisión o navega en alguna plataforma de streaming? Es como si, de repente, hubieran aparecido en todas partes. Y no es por casualidad. Estas producciones han sabido conectar con el público de una manera increíble. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace que una telenovela turca nos deje pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo? Pues bien, hay varios ingredientes que hacen que esta receta sea tan irresistible. Para empezar, la calidad de la producción es innegable. No estamos hablando de esos culebrones de antaño, con decorados de cartón piedra y actuaciones sobreactuadas. Las series turcas han apostado por una factura impecable, con localizaciones de ensueño, una fotografía cuidada hasta el más mínimo detalle, una banda sonora que te transporta a otro mundo y, por supuesto, un elenco de actores y actrices que derrochan talento y carisma. Y hablando de actores, ¿qué les puedo decir? Son auténticos profesionales. Logran transmitirte cada emoción, cada matiz, cada sentimiento de una forma tan natural y creíble que es imposible no conectar con sus personajes. Te enamoras, te encariñas, sufres con ellos, te ríes con ellos y hasta te enfadas con ellos. Son capaces de hacerte sentir de todo en un mismo capítulo. Y esa es, precisamente, una de las claves del éxito de estas series, la capacidad de generar una conexión emocional muy fuerte con el espectador. Porque, al final, todos buscamos historias que nos toquen el corazón, que nos hagan sentir vivos, que nos hagan reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Y las series turcas, sin duda, lo logran con creces. Pero no solo es la calidad de la producción o el talento de sus actores lo que hace que estas series sean tan adictivas. También es la forma en la que nos cuentan las historias. Y es que, a diferencia de las series occidentales, donde a menudo prima la acción y el ritmo trepidante, las series turcas se toman su tiempo para desarrollar las tramas y los personajes. No tienen prisa por llegar al desenlace. Van construyendo la historia poco a poco, con calma, con paciencia, como si estuvieran tejiendo una alfombra persa, donde cada hilo, cada color, cada detalle es importante. Y en ese proceso, nos invitan a sumergirnos en la cultura turca, a conocer sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, sus paisajes. Es como si nos abrieran una ventana a otro mundo y nos invitaran a explorarlo. Y, por supuesto, no podemos hablar de series turcas sin mencionar el elemento estrella, el romance. Sí, señoras y señores, el amor, en todas sus formas, es el motor principal de estas historias. Pero no se trata de ese amor edulcorado y predecible de los cuentos de hadas. No. Aquí, el amor es una fuerza poderosa, a veces destructiva, que pone a prueba a los personajes, que los lleva al límite, que los transforma por dentro y por fuera. El amor prohibido, el amor imposible, el amor no correspondido, el amor que renace de las cenizas, todas las variantes del amor tienen cabida en estas historias. Y lo más interesante es que este amor, a menudo, se mezcla con otros elementos, como el drama familiar, la intriga,
la venganza, el poder, la ambición, creando así una trama compleja y fascinante. Y si hablamos de tramas, hay para todos los gustos. Desde las historias de amor más apasionadas hasta los dramas familiares más intensos, pasando por las intrigas políticas más oscuras y los thrillers psicológicos más retorcidos. Las series turcas han sabido diversificar su oferta para llegar a un público lo más amplio posible. Hay series ambientadas en la Estambul actual, con sus edificios modernos y su ritmo frenético, y otras que nos transportan a la Anatolia más rural, con sus paisajes áridos y sus costumbres ancestrales. Hay series que se centran en la vida de la alta sociedad, con sus lujos y sus secretos, y otras que nos muestran la realidad de las clases más humildes, con sus luchas y sus esperanzas. Hay series que te hacen reír a carcajadas y otras que te dejan con el corazón encogido. La clave está en encontrar la que mejor se adapte a tus gustos y a tu estado de ánimo. Pero, más allá de los géneros y las tramas, hay algo que une a todas las series turcas, esa intensidad emocional que las caracteriza. Es como si estuvieran escritas con el corazón, como si cada diálogo, cada gesto, cada mirada estuviera cargada de significado. Y esa intensidad se traduce en actuaciones magistrales, donde los actores lo dan todo, donde cada escena es un torbellino de emociones. Es por eso que, cuando ves una serie turca, no te quedas indiferente. Te involucras, te metes en la historia, te identificas con los personajes. Y, cuando termina el capítulo, te quedas con ganas de más. Es como una droga, lo sé, pero es una droga de la buena. Y no crean que me estoy inventando todo esto. Hay estudios que demuestran que las series turcas tienen un impacto muy positivo en la salud mental de sus espectadores. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, está comprobado que ver una serie que te emociona, que te hace reír, que te hace llorar, que te hace reflexionar, puede ser muy beneficioso para el bienestar emocional. Es una forma de desconectar del estrés diario, de conectar con tus emociones, de empatizar con otros personajes, de ver la vida desde otra perspectiva. Es como un bálsamo para el alma. Y sí, además, te sumerges en una cultura diferente, aprendes nuevas costumbres y amplías tus horizontes, pues mejor que mejor. Y ya que estamos hablando de beneficios, no podemos olvidar el factor social. Las series turcas han generado comunidades de fans en todo el mundo. Personas que se conectan a través de las redes sociales para compartir sus opiniones, sus teorías, sus memes, sus GIFs. Es una forma de socializar, de conocer a gente con tus mismos intereses, de formar parte de algo más grande. Es como un club de lectura, pero en versión audiovisual. Y, en este club, no hay fronteras ni barreras lingüísticas. El idioma del corazón es universal, y las series turcas han demostrado que son capaces de traspasar cualquier límite geográfico. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán pensando, vale, todo muy bonito, pero ¿por dónde empiezo? Es una buena pregunta. Y es que, con la cantidad de series turcas que hay disponibles, puede ser un poco abrumador elegir una. Pero no se preocupen, aquí estoy yo para ayudarles. Les voy a dar algunas recomendaciones, algunas de las series que, en mi opinión, son imprescindibles para cualquier persona que quiera iniciarse en este mundo. Empecemos con Berkencicus, conocida también como Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica ligera y refrescante, con unos protagonistas que tienen una química increíble. Si buscas una historia de amor divertida y entrañable, esta es tu serie. Luego, tenemos Kara Sevda, o Amor Eterno, un drama romántico intenso y desgarrador, con una trama que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Si eres de los que disfrutan con las historias de amor imposibles y los giros inesperados, esta es tu serie. No puedo dejar de mencionar Medcezir, una adaptación de la exitosa serie americana de OC, que nos cuenta la historia de un joven que se ve envuelto en el mundo de la alta sociedad. Esta serie es una mezcla perfecta de drama, romance y misterio. Y si buscas algo más histórico, te recomiendo Muhteşem Yzyl, o El Sultán, una superproducción ambientada en el Imperio Otomano, que te sumergirá en un mundo de intrigas palaciegas y pasiones desbordantes. Y por último, pero no menos importante, Çukur, una serie de acción y drama que sigue la historia de una familia que lucha por el control de un peligroso barrio de Estambul. Si te gustan las series de mafia con mucha adrenalina, esta es tu opción. Y estas son solo algunas sugerencias, por supuesto. Hay muchísimas más series turcas que merecen la pena ser descubiertas. Lo importante es que te atrevas a explorar este mundo y que encuentres las historias que te hagan vibrar.
Y es que, al final, el secreto de las series turcas no está en la fórmula mágica, sino en la honestidad con la que cuentan sus historias. No tienen miedo a mostrar las emociones a flor de piel, a explorar los rincones más oscuros del alma humana, a hablar de temas tabú, a romper los estereotipos. Y es esa autenticidad lo que las hace tan atractivas para el público. Porque, al final, todos buscamos historias que nos hagan sentir, que nos hagan reflexionar, que nos hagan conectar con nuestra propia humanidad. Y las series turcas, en ese sentido, tienen mucho que ofrecer. Y, si lo piensan, es una fórmula muy simple pero muy efectiva, una buena historia, buenos actores, una buena producción y mucha emoción. No necesitan mucho más para conquistarnos. Y bueno, después de este viaje por el fascinante universo de las telenovelas turcas, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos visto que no se trata solo de historias de amor, sino de producciones que nos invitan a reflexionar, a conectar con nuestras emociones y a sumergirnos en una cultura diferente. Hemos conocido actores y actrices que nos han cautivado con su talento y carisma, hemos descubierto tramas que nos han mantenido en vilo y hemos entendido por qué estas series han conquistado corazones en todo el mundo. Hemos visto que la clave está en la pasión, en la intensidad y en la honestidad con la que nos cuentan las historias. Y que, al final, todos buscamos conectar con esas historias que nos tocan el corazón. Así que, si aún no te has aventurado en el mundo de las series turcas, te animo a que lo hagas. Estoy segura de que encontrarás alguna historia que te atrape y que te haga sentir de una forma que no esperabas. Y si ya eres un fan declarado, pues bienvenido a la comunidad. Recuerda que esto es un espacio para compartir nuestra pasión por estas maravillosas producciones. Por eso, me encantaría que dejaras tus comentarios aquí abajo, contándome cuáles son tus series turcas favoritas, cuáles son tus personajes predilectos, qué es lo que más te gusta de este género. Quiero saberlo todo. Así que no te cortes y déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerlos y responderles. Y, por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, por favor, no olvides darle a me gusta. Es la mejor forma de hacerme saber que te ha gustado el contenido y que quieres ver más vídeos como este. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, o que estén pensando en darles una oportunidad. Y si eres nuevo por aquí, no lo dudes más y suscríbete al canal. Es la mejor forma de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerda que cada semana subimos nuevo contenido para que te diviertas y aprendas con nosotros. Así que, ya lo saben, denle a me gusta, compartan el vídeo, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes agradecerles de corazón por su tiempo y por su apoyo. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que las series turcas sigan llenando sus corazones de pasión y coraje. Adiós.